Baruch Spinoza no fue un filósofo más, fue un rebelde silencioso. Nació en Ámsterdam en el siglo XVII, en una comunidad judía que esperaba de él una vida de obediencia y fe ciega. Pero él eligió pensar por sí mismo, y eso lo cambió todo. Lo expulsaron, lo maldijeron, lo aislaron, y sin embargo, desde ese aislamiento, Spinoza construyó una de las visiones más profundas y radicales sobre la libertad humana. Y esa libertad no tiene nada que ver con hacer lo que uno quiere, tiene que ver con entender las causas que nos mueven, con dejar de reaccionar como autómatas emocionales y empezar a vivir desde la comprensión real del por qué sentimos lo que sentimos y deseamos lo que deseamos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las mujeres? Con todo. Spinoza decía que todo en la naturaleza, incluidos nuestros deseos, emociones y elecciones amorosas, ocurre por una causa. Nada es al azar, nada es por suerte. Si una mujer se siente atraída por ti, hay una razón, y si no lo está, también. Pero aquí viene lo esencial. Esa causa no está en lo que tú le digas, ni en lo que aparentes, ni en lo que tengas. Está en tu esencia, en tu modo de ser, en la manera en que entiendes y vives la vida. Según Spinoza, las personas no eligen lo que aman de manera libre. No somos libres para decidir qué nos gusta. Amamos lo que percibimos como fuente de mayor poder, de mayor afirmación de nuestra existencia. Amamos lo que nos conecta con la potencia de vivir. ¿Y cómo se aplica eso al amor entre hombre y mujer? Muy simple. Una mujer no se obsesiona con un hombre porque él la persiga, sino porque al estar cerca de él, siente que se conecta con algo más grande, más fuerte, más vivo. Cuando un hombre ruega, suplica, mendiga atención, está enviando un mensaje claro. Yo dependo de ti para sentirme bien. Y eso, lejos de atraer, repulsa. Porque no hay potencia ahí, solo necesidad. Y la necesidad, desde la perspectiva de Spinoza, no genera amor, sino lástima. El amor verdadero, el que brota de lo más profundo, nace cuando dos personas se encuentran no desde la carencia, sino desde la abundancia. Pero, ¿cómo se llega a esa abundancia interior? ¿Cómo se deja de depender emocionalmente de la aprobación externa, especialmente de una mujer que nos gusta? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve casi una terapia, una revolución silenciosa. Él nos enseña que la libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender por qué queremos lo que queremos. Y en esa comprensión ocurre algo mágico. La emoción ya no nos domina, porque la hemos entendido. El deseo deja de ser una cadena y se convierte en una brújula. Imagina esto, un hombre que ha comprendido que su valor no depende de ser elegido, que sabe que su existencia tiene valor por sí misma, que su presencia no necesita ser aprobada para ser valiosa. Ese hombre no necesita perseguir a nadie, porque no está en carencia, y sin embargo su sola presencia genera atracción, porque no está actuando desde la necesidad, sino desde la potencia. Las mujeres, como todos los seres humanos, están programadas, consciente o inconscientemente, para buscar lo que les incrementa su potencia de existir. Y un hombre que se domina a sí mismo, que no reacciona como un niño herido ante el rechazo, que no se desespera por ser querido, es un hombre que irradia fuerza, y esa fuerza se siente, no se ve, no se escucha, se percibe. Spinoza decía, el deseo es la esencia del hombre, pero lo importante no es desear, sino entender de dónde viene ese deseo. Si deseas a una mujer porque crees que ella completará lo que tú sientes que te falta, entonces estás perdido, porque ella nunca podrá darte lo que tú mismo no has sabido darte. Ahora bien, si la deseas porque la reconoces como alguien que puede compartir contigo un camino de crecimiento, sin dejar de ser tú mismo, entonces ese deseo ya no es esclavitud, es libertad compartida. Y es ahí donde ocurre el giro, cuando ya no necesitas rogar, porque has comprendido que el verdadero poder está en ti, ella empieza a verte con otros ojos. No porque le estás diciendo lo que quiere oír, sino porque tu modo de ser le recuerda algo profundo, algo que no se puede explicar con palabras, la presencia de alguien que ha despertado. Esa presencia de alguien que ha despertado no es común, es rara, es poderosa, y por eso mismo se vuelve atractiva en un nivel que va más allá de lo físico, de lo social o incluso de lo emocional. Es una atracción existencial, y en ese nivel, una mujer no puede evitar sentirse movida, no porque tú la empujes, la convenzas o la seduzcas, sino porque ella, en el fondo, quiere acercarse a lo que la hace sentir más viva. Spinoza nos ofrece un camino distinto, el de dejar de luchar contra la realidad y empezar a comprenderla. Y en el ámbito amoroso, esto implica dejar de perseguir ilusiones, dejar de intentar forzar conexiones y empezar a cultivar un tipo de serenidad interior que no depende de que te amen,
sino de que tú comprendas por qué quieres que te amen. Muchos hombres actúan desde la ignorancia de sí mismos. Se visten de determinada manera, hablan con cierto tono, imitan comportamientos, todo para encajar en un molde que creen que las mujeres desean. Pero eso es actuar desde el miedo. Y el miedo, dice Spinoza, es una de las pasiones más debilitantes que existen. Es lo opuesto a la libertad. Y quien vive con miedo al rechazo, quien actúa para evitar el dolor, no está viviendo desde su esencia. Está traicionándose a sí mismo. Por eso, lo primero que debes comprender si quieres que una mujer te elija, sin que tengas que rogar, es esto. Nadie elige lo que no respeta. Y nadie respeta lo que no se respeta a sí mismo. Así de simple. Y el respeto no se exige, se proyecta. No es un grito, es una actitud. Surge del silencio de quien no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia ya habla por él. Spinoza decía que la mente humana es parte de la naturaleza y que está sujeta a las mismas leyes que gobiernan el universo. Eso significa que tu manera de pensar, sentir y actuar no es algo aislado, sino parte de un todo interconectado. Y si tú estás en conflicto contigo mismo, si hay contradicción entre lo que deseas y lo que haces, si no hay coherencia interna, entonces tu energía será caótica. Y esa energía, aunque tú no lo notes, se percibe y aleja. En cambio, cuando hay coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, ocurre algo casi mágico, transmites verdad. Y la verdad, incluso cuando no es perfecta, es irresistible, porque la mayoría de las personas están rodeadas de máscaras, de mentiras, de apariencias. Encontrar a alguien auténtico que no juega juegos, que no necesita impresionar, es como encontrar agua en el desierto. No se necesita mucho más, basta con eso. Pero ¿cómo lograr esa autenticidad profunda de la que hablaba Spinoza? ¿Cómo dejar de actuar desde la necesidad y empezar a vivir desde la comprensión? La clave está en lo que él llamaba conatus, el esfuerzo por perseverar en el propio ser. Es decir, todo ser tiende naturalmente a mantenerse en su esencia, a afirmarse, a existir plenamente. Cuando tú actúas en contra de eso, cuando finges, cuando te haces pequeño, cuando callas lo que piensas para agradar, estás traicionando tu conatus. Y esa traición se paga con sufrimiento, con dependencia, con vacío. En cambio, cuando vives conforme a tu naturaleza, cuando piensas por ti mismo, cuando actúas desde la comprensión de quién eres y qué quieres, entras en armonía con el orden de la naturaleza. Y entonces, incluso el deseo amoroso cambia de forma. Ya no es necesidad, es expresión. Mujeres se obsesionan con hombres que expresan una forma profunda de libertad, no con los que se arrastran por amor, sino con los que, incluso deseando intensamente, pueden seguir su camino si no son correspondidos, porque ahí hay fuerza, y la fuerza es profundamente atractiva. Hay algo más que Spinoza enseñaba y que es vital comprender. Nadie es libre mientras no comprenda las causas de su comportamiento. Es decir, si tú sientes celos, ansiedad, miedo a que te dejen, si te obsesionas con alguien que no te corresponde, no eres libre. Estás siendo dominado por pasiones tristes, y esas pasiones no solo te quitan la paz, te quitan el atractivo, porque una mente agitada, un corazón necesitado, un cuerpo que se tensa frente al rechazo, no seduce, aleja, mientras que la serenidad de quien ha entendido sus emociones, de quien ya no necesita manipular ni rogar, crea una atmósfera irresistible, no por lo que se dice, sino por lo que se transmite sin palabras. Entonces, si quieres que una mujer te elija sin que tengas que rogar, empieza por elegirte tú, pero no desde el ego. No se trata de creerte mejor que nadie, se trata de dejar de vivir como si fueras menos que lo que ya eres. Y eso solo se logra con autoconocimiento, con una observación sincera de ti mismo, con la valentía de mirarte sin máscaras. Spinoza no creía en el alma separada del cuerpo, ni en la idea de que somos seres caídos esperando redención. Para él, somos parte de la misma sustancia infinita que es la naturaleza. Lo divino está en ti, en tu pensamiento, en tu deseo, en tu capacidad de comprender. Y si logras verte así, no como alguien que necesita ser salvado por el amor de una mujer, sino como alguien que ya es completo, entonces empiezas a irradiar algo distinto. Y ese algo distinto no es visible a simple vista, pero se siente. Es lo que hace que una mujer te mire con otros ojos, que piense en ti cuando no estás, que se pregunte qué es lo que te hace tan distinto. Y ese misterio no es un truco, es la consecuencia natural de haber dejado de ser esclavo de tus pasiones para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Cuando tú te transformas, el mundo responde. Y las mujeres también. Cuando tú te transformas, el mundo responde. Y las mujeres también.
porque ya no estás esperando que ellas te completen, ni que te salven, ni que te digan quién eres. Has comprendido que la única forma verdadera de conexión nace entre dos seres que no se necesitan, pero que se eligen libremente. Y esa elección, precisamente por ser libre, es profundamente poderosa. Aquí es donde el pensamiento de Spinoza se vuelve radicalmente distinto a todo lo que nos han enseñado sobre el amor. Él decía que el amor no es una emoción pasiva, sino una forma activa de afirmación. No amamos por accidente, amamos porque algo en el otro aumenta nuestra potencia de existir. Por eso, cuando tú vives desde tu propia verdad, desde tu potencia real, te vuelves un imán para quienes desean algo más que una relación superficial. Te vuelves alguien inolvidable, y esto no tiene nada que ver con tener dinero, con ser atractivo físicamente, o con tener habilidades sociales. Tiene que ver con vibrar en un nivel distinto, con no ser uno más del montón, con dejar de actuar desde el vacío y comenzar a vivir desde el sentido. Piénsalo bien, ¿cuántas veces intentaste gustar y no funcionó? ¿Cuántas veces hiciste todo bien y aún así te ignoraron? Es porque el problema no estaba en tus acciones, sino en tu energía de fondo, en la intención desde la cual hacías lo que hacías. Si la intención era, quiero que me elijan para sentirme valioso, entonces estabas condenado desde el inicio. Pero si la intención es, yo ya tengo valor, y si comparto, es desde mi plenitud, entonces toda tu realidad cambia. Spinoza decía que la libertad se alcanza cuando entendemos que somos parte de un orden mayor, y que ese orden no es caótico, sino profundamente racional. Tus emociones, tus deseos, tus miedos, todos tienen causa, y cuando entiendes esas causas, te liberas. Ya no reaccionas, actúas con claridad, ya no deseas desde la carencia, sino desde la comprensión. Es por eso que un hombre que se conoce a sí mismo, que ha reflexionado sobre sus pasiones y que ha transformado su dependencia en autocomprensión, tiene un aura distinta. No es arrogante, no es frío, no es indiferente, pero tampoco es necesitado, ni ansioso, ni sumiso. Está presente, tranquilo, centrado. Y eso, en un mundo lleno de hombres que viven desconectados de su esencia, se vuelve magnético. Mujeres no se obsesionan con los que están disponibles todo el tiempo, ni con los que hacen de todo para gustarles. Se obsesionan con aquellos que parecen tener un propósito más grande, con aquellos que no se pierden por amor, que pueden amar intensamente, pero nunca dejar de ser ellos mismos, porque en el fondo todos buscamos lo mismo, estabilidad emocional. Y esa estabilidad solo puede ofrecerla a alguien que ha trabajado en sí mismo, alguien que no depende de otro para estar bien. Y eso, aunque no se diga con palabras, se siente. La propuesta de Spinoza es casi una meditación existencial. Conócete, comprende tus emociones, deja de reaccionar, vive desde la razón. Y esto no significa volverse frío o calculador. Al contrario, significa vivir con más intensidad, pero sin perder el eje. Significa amar sin miedo, pero también dejar ir sin dolor, porque sabes que nada real se puede perder y que todo lo que no es esencial simplemente se transforma. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto hoy mismo? Empieza por observarte, con brutal honestidad. ¿Estás actuando desde la carencia o desde la plenitud? ¿Tus palabras hacia ella nacen de la necesidad de agradar o de la verdad de lo que sientes? ¿Tu presencia es un reflejo de tu miedo a no ser elegido o una expresión de tu libertad? La próxima vez que estés frente a una mujer que te atrae, no pienses en impresionarla. Piensa en ser tú, pero no el tú condicionado por el deseo de aprobación. El tú que ha despertado, que comprende que su valor no se negocia, que no necesita competir, ni demostrar, ni convencer, porque cuando tú estás bien contigo mismo, cuando no dependes emocionalmente del resultado, todo cambia. Y esto no es una estrategia, es una consecuencia. Cuando tú vives en coherencia, en paz contigo, inevitablemente transmites eso. Y ella, si también está conectada, lo va a notar. Y si no lo nota, no importa, porque tú no estás ahí para llenar un vacío. Estás ahí porque elegiste compartir desde tu abundancia. Ese es el secreto de quienes no ruegan, pero aún así son elegidos. No están esperando ser aprobados, están caminando su camino. Y si alguien quiere caminar al lado, bienvenido. Pero si no, también está bien. Spinoza decía que el sabio no piensa en la muerte, sino en la vida. Y yo te digo, el hombre que ha comprendido su naturaleza no piensa en ser amado, sino en amar, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Y ahí ocurre lo inevitable. Cuando dejas de buscar desesperadamente ser elegido, ella empieza a sentir curiosidad, porque ya no eres uno más, ya no juegas el juego, te has salido del sistema, eres libre, y la libertad es irresistible. La libertad
Es irresistible, pero no porque prometa nada, sino porque lo incluye todo. El hombre que ha comprendido esto deja de mendigar amor, porque se ha convertido en amor. Ya no busca ser elegido por alguien más, porque se ha elegido a sí mismo con una convicción tan profunda que no necesita prueba externa. Y aquí hay un giro que casi nadie está preparado para aceptar. Cuando una mujer siente que tú puedes vivir sin ella, que no estás aferrado a una imagen romántica, que no la necesitas para validar tu existencia, algo se activa en su interior. No es orgullo, ni reto, ni estrategia. Es una llamada más profunda, la llamada de lo real, de lo sólido, de lo raro. Porque en una época donde casi todos están fragmentados, buscando afuera lo que perdieron por dentro, encontrarse con alguien que ya se ha encontrado a sí mismo es como descubrir un oasis en medio de la desolación emocional. Y no hablamos aquí de perfección, ni de frialdad, ni de superioridad. Hablamos de autenticidad, de serenidad, de conciencia. Spinoza decía que la esencia del ser humano es el deseo, pero ese deseo no es lo mismo que necesidad. Es deseo de persistir, de expandirse, de comprender. Por eso, el hombre que se alinea con su esencia no desea dominar, ni poseer, ni impresionar. Desea comprender, y esa comprensión lo hace libre. Aplicado al amor, esto es revolucionario, porque transforma la dinámica. Ya no se trata de conseguir, sino de compartir. Ya no buscas que ella te llene, sino que ambos puedan elevarse juntos. Ya no hay apego, sino presencia. Y la presencia de alguien libre siempre se siente distinta, más ligera, más profunda, más real. Mujeres no se obsesionan con los que se arrastran por atención. Eso les da lástima, o en el peor de los casos, las aleja. Se obsesionan, aunque ni ellas lo sepan explicar, con los hombres que parecen estar en paz con el silencio, que no se apresuran a responder cada mensaje, que no reaccionan emocionalmente a cada movimiento, que no se alteran frente al rechazo, porque ese tipo de hombre transmite algo que vale más que 1000 palabras: seguridad emocional. Pero esta seguridad no es actuada, no se finge, no se construye con frases hechas ni con técnicas de seducción, se gana con trabajo interior, con noches de soledad profunda, con lágrimas sinceras que terminan en claridad, con preguntas difíciles que uno se hace frente al espejo. ¿Por qué quiero que me quieran? ¿Qué estoy evitando al perseguir esta atención? ¿Qué parte de mí he abandonado para sentirme suficiente? Esas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras, porque te obligan a dejar de mirar hacia afuera, te enfrentan contigo mismo, y ahí es donde empieza la verdadera transformación, la que no se puede compartir con nadie, pero que se refleja en todo. Spinoza decía que la libertad consiste en actuar guiado por la razón, no por el impulso, ni por la emoción pasajera, ni por la aprobación ajena. Eso implica que muchas veces tendrás que hacer lo más difícil: no reaccionar, no correr tras lo que se aleja, no aferrarte a lo que no fluye. Y en esos momentos parecerá que estás perdiendo algo, pero en realidad estás ganando tu poder. Cuando aprendes a dejar ir sin dolor, cuando puedes ver cómo alguien se aleja y aún así conservar la paz, has tocado una forma de sabiduría que pocos alcanzan. Y esa sabiduría no se grita, se transmite, se siente en tu mirada, en tu postura, en tu energía. Y sí, ella lo va a notar. Tal vez no al principio, tal vez no en las primeras conversaciones, pero con el tiempo, algo en ella va a empezar a hacer preguntas internas. ¿Por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué su calma me persigue? ¿Qué hay en él que lo hace tan distinto a los demás? Y ahí, sin que tú hagas nada especial, empieza la obsesión. No una obsesión tóxica o posesiva, sino un interés genuino, profundo, difícil de explicar, porque no te ha elegido por lo que mostraste, sino por lo que transmitiste sin hablar, por lo que se percibe cuando un hombre ha dejado de pedir permiso para ser el mismo. Este tipo de energía no se aprende en libros de seducción ni se copia de influencers. Nace de la transformación interior. Y esa transformación ocurre cuando entiendes que no estás aquí para ser deseado, sino para comprender la naturaleza de tu deseo. Spinoza decía que el conocimiento verdadero libera, y lo que más te esclaviza no es lo que no tienes, sino lo que no entiendes. Por eso, mientras más te conoces, más libre eres. Y mientras más libre eres, más auténtico te vuelves. Y en un mundo lleno de copias, la autenticidad es el mayor afrodisíaco. Así que deja de buscar el método, deja de analizar qué decir, cómo mirarla, cuándo escribirle. Pregúntate en cambio, ¿estoy actuando desde mi esencia o desde mi miedo? Esa respuesta por sí sola cambiará tu camino, porque cuando actúas desde tu esencia, no necesitas manipular, el universo responde. Lo que es para ti empieza a fluir.
y lo que no simplemente se disuelve sin conflicto, porque tú ya no estás apegado a lo que venga de afuera, estás enraizado en lo que nace de adentro, y entonces sí, sin darte cuenta, empiezas a volverte inolvidable, no por lo que haces, sino por lo que eres. Una mujer puede olvidar lo que le dijiste, incluso puede olvidar lo que hiciste por ella, pero jamás va a olvidar cómo se sintió a tu lado. Y si a tu lado se sintió libre, segura, vista, entonces nunca va a poder borrarte de su memoria. Esa es la clase de conexión que no se fabrica con flores ni promesas, sino con presencia. Spinoza, cuando hablaba de la libertad del alma, no se refería a una libertad externa, sino a un estado interno, uno donde ya no eres arrastrado por tus emociones, donde ya no estás sometido a los vaivenes del deseo ciego, donde puedes sentir, pero también comprender lo que sientes, donde puedes amar sin perderte. Eso en términos emocionales es el principio del magnetismo real, porque el hombre que se ha vuelto dueño de sí mismo ya no reacciona al rechazo, no se desestabiliza por el silencio ajeno, no busca forzar el destino. Él simplemente observa, elige y sigue, desde la calma, desde la claridad, desde la certeza de que nada real puede ser dañado. Mujeres lo sienten, lo perciben, puede que no sepan ponerlo en palabras, pero lo notan. Hay algo en ti que no se quiebra, que no se desespera, que no cae en juegos emocionales. Y eso en un mar de incertidumbre emocional es como un faro, como un refugio, como algo que no están acostumbradas a ver. Por eso, cuando un hombre así aparece, no pueden evitar sentirse atraídas, pero no por lo que él muestra, sino por lo que él ya no necesita demostrar. No compite, no actúa, no convence, solo es. Y en ese ser hay una autenticidad tan potente que deja huella. Y aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de los hombres jamás llegarán a este punto. No porque no puedan, sino porque están demasiado distraídos buscando aprobación. Quieren técnicas, quieren resultados rápidos, quieren dominar el juego, sin darse cuenta de que el verdadero poder está en salirse del juego. Spinoza decía que todo lo que ocurre, ocurre por una razón, y si te obsesionas con alguien que no te corresponde, eso también tiene causa. Esa causa, muchas veces, es tu propia desconexión contigo mismo. Estás buscando en ella lo que no has sabido darte: validación, propósito, dirección. Pero nadie puede darte lo que tú mismo no estás dispuesto a construir desde dentro. Y es ahí donde empieza el trabajo real. No con trucos, no con frases, sino con silencio, con reflexión, con decisiones difíciles, con el coraje de mirar tus propias sombras y dejar de culpar al otro por lo que tú mismo has abandonado. Este camino no es fácil. Requiere paciencia, requiere renunciar a la gratificación inmediata, requiere soportar momentos de duda profunda. Pero al otro lado, hay algo que ningún otro camino te puede dar: soberanía interior. Cuando llegas a ese punto, ya no ruegas por atención, ya no vives esperando un mensaje, una señal, una aprobación. Vives desde tu centro, desde tu eje, desde tu conciencia, y todo lo que llegue desde ahí será un regalo, no una necesidad. Y es aquí, justo aquí, cuando ella empieza a volverse hacia ti, porque no le estás pidiendo nada, porque no le estás exigiendo nada, porque no estás intentando manipular sus emociones ni presionar sus decisiones. Estás simplemente viviendo tu verdad. Y eso tiene más fuerza que cualquier argumento. Tal vez ella no lo note al principio, tal vez incluso se aleje, pero cuando compare, y créeme, lo hará, lo que tú le diste con lo que otros ofrecen, empezará a comprender que había en ti algo distinto, algo estable, algo que no se doblegaba por necesidad, y ese algo no se inventa, se cultiva, se cuida, se protege, porque no es una imagen, es tu esencia, es tu claridad, es tu capacidad de estar solo sin sentirte solo, es tu fortaleza emocional, tu madurez, tu dirección. Spinoza nos da aquí una lección poderosa, que el amor verdadero no esclaviza, sino que libera, y que solo cuando dejas de buscar controlar el amor, puedes experimentarlo plenamente, no como un contrato, sino como una experiencia viva, libre, consciente. Por eso, si realmente quieres que una mujer te elija sin que tú ruegues, sin que te desgastes, no busques fórmulas mágicas, busca profundidad, trabaja en ti, en tu visión, en tu serenidad, en tu coherencia, porque cuando tú estás completo, cuando ya no necesitas llenar ningún vacío, te vuelves inevitable. Ella se obsesiona contigo cuando dejas de ser uno más, cuando tu forma de estar en el mundo ya no depende de su mirada, cuando tu felicidad no está atada a su presencia, cuando puedes verla, admirarla, amarla incluso, sin hacer de ella tu centro. Ese tipo de amor, libre, consciente, despierto, no se olvida, se queda, se mete en la piel,
entra en el recuerdo, vuelve en los silencios, porque fue real, porque no pedía, porque no exigía, porque simplemente era. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en ese tipo de hombre, no por lo que hiciste, sino por lo que elegiste dejar de hacer, por el miedo que soltaste, por la dependencia que sanaste, por la libertad que construiste desde dentro. Spinoza no hablaba de conquistar el mundo, hablaba de conquistarte a ti mismo, y si lo piensas bien, no hay meta más difícil ni más poderosa, porque el mundo está lleno de hombres que creen que lo tienen todo, dinero, estatus, atención, pero no se tienen a sí mismos, viven en función de lo externo, son fuertes por fuera, pero frágiles por dentro. Necesitan ser admirados para sentirse valiosos, necesitan ser deseados para creerse completos. Y ahí es donde Spinoza rompe el paradigma, porque dice que la libertad no es hacer lo que quieres, sino entender por qué lo quieres. No se trata de controlar el entorno, sino de comprender las causas que te mueven. Y cuando entiendes tus causas, dejas de actuar como autómata, dejas de ser esclavo del deseo, empiezas a vivir desde la claridad. Esto, aplicado a tus relaciones, lo cambia todo. Porque ya no persigues, ya no te rebajas, ya no entras en esa danza triste del me dejo ver para que me elijas. No, tú eliges, tú decides, tú te conviertes en el centro de gravedad de tu experiencia, y eso no te vuelve arrogante, te vuelve íntegro. Y cuando una mujer te percibe desde ahí, lo siente. Puede no entenderlo al principio, pero algo en su cuerpo lo capta, su intuición lo reconoce. Este hombre no se va a quebrar por mí, no se va a perder por mí, no va a dejar de ser el mismo por tenerme. Y eso, aunque parezca contraintuitivo, atrae como un imán, porque todos queremos amor, sí, pero nadie quiere cargar con el alma rota de otro, nadie quiere ser responsable de la autoestima de alguien más, nadie quiere amar a un hombre que no se ama a sí mismo, y ahí es donde fallan tantos. Creen que si dan todo, si complacen en todo, si están siempre disponibles, serán amados, pero lo que transmiten no es amor, es necesidad, no es entrega, es carencia, no es presencia, es vacío, y el vacío no se puede disimular. Puedes vestirlo con frases bonitas, con regalos, con promesas, pero tarde o temprano se nota, y entonces ella se aleja, no porque no haya algo valioso en ti, sino porque ni tú has aprendido a verlo todavía. El cambio ocurre cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Cuando entiendes, como Spinoza lo entendió, que todo lo que sucede es una manifestación del orden natural y que tu paz no depende de los demás, sino de tu relación con la realidad. Entonces, dejas de esperar, dejas de perseguir, dejas de forzar y empiezas a fluir. Y ese fluir es magnético, porque no es pasividad, es presencia, es aceptación lúcida, es actuar desde la razón, no desde el miedo, desde la plenitud, no desde la falta. Así, cuando te acercas a una mujer, no llevas contigo el peso de la expectativa, no estás esperando nada, no estás desesperado por atención, solo compartes tu esencia, solo estás presente, solo existes. Y eso, en un mundo ruidoso y superficial, es impactante. Ella lo nota y empieza a cuestionarse. ¿Por qué no se siente presionada contigo? ¿Por qué no sientes que le estás vendiendo algo? ¿Por qué no te ve ansioso por gustarle? Y entonces, poco a poco, empieza a pensar en ti más de lo que esperaba, porque no te quedaste en la superficie, porque no intentaste impresionarla, porque no intentaste convencerla de nada, simplemente fuiste, estuviste, mostraste un equilibrio que no se encuentra todos los días, y lo mejor es que tú no estabas actuando, no lo hiciste para manipular, no lo hiciste para generar una reacción, lo hiciste porque esa es tu nueva forma de existir, porque has comprendido que tu valor no depende de ser elegido, has dejado de rogar por amor, y en ese acto silencioso has vuelto imposible ser ignorado, porque nadie olvida a quien no necesitó ser amado para amar, nadie olvida a quien no se quebró frente al rechazo, nadie olvida a quien caminó con dignidad incluso en la incertidumbre, y eso no significa frialdad, significa profundidad, significa que tu amor ya no es frágil, que tu entrega no es desesperada, que tu deseo no está contaminado por la inseguridad. Es aquí donde ocurre la alquimia. Cuando tú te transformas, todo a tu alrededor empieza a responder de forma distinta. Ya no atraes relaciones caóticas, ya no te vinculas desde la dependencia, ya no sufres por ser invisible, porque te has hecho visible para ti mismo. Y una mujer que te vea desde ahí puede sentirse tocada en lo más profundo, porque tú le estás mostrando sin palabras lo que ella también puede ser, un ser libre, un ser consciente, un ser que elige desde la verdad,
no desde la necesidad. Esa conexión no se olvida, porque no fue basada en el miedo, fue basada en la claridad. Y tal vez tú no lo buscabas, tal vez no querías obsesionarla, pero al vivir desde tu verdad, eso ocurre, porque no hay nada más irresistible que alguien que ya no busca ser irresistible. Hay algo que debes entender profundamente. El amor real no se exige, no se negocia, no se fabrica. El amor real ocurre cuando dos seres completos se encuentran sin intención de completarse. No buscan llenar vacíos, buscan compartir plenitudes. Y para que eso ocurra, primero tienes que dejar de perseguir y comenzar a habitarte. Eso es lo que Spinoza enseñaba sin palabras románticas, pero con una profundidad que pocos se atreven a mirar. La libertad nace del conocimiento verdadero, del entendimiento claro de lo que somos y de por qué sentimos lo que sentimos. Un hombre que comprende esto se convierte en un ser imperturbable, no porque no sienta, sino porque ya no reacciona como un niño emocional ante el deseo no correspondido, porque ha dejado de interpretar el rechazo como una herida a su identidad. Ya no eres un mendigo emocional esperando las migajas del afecto, eres una fuente, una presencia sólida, un río que no se detiene porque alguien decidió no bañarse en sus aguas. Ella, tarde o temprano, lo nota. Quizá te dejó en visto, quizá eligió a otro, quizá simplemente desapareció, pero algo queda, algo tuyo, algo que no se puede etiquetar con palabras, pero que marca, porque ella sabe, aunque no lo diga, que contigo hubo un tipo de conexión distinta, que no jugabas, que no fingías, que no competías, que no la querías para validarte, que estabas ahí pero no eras de nadie. Y es que tú ya no amas como los demás, ya no usas el amor para curarte, no necesitas la mirada de ella para saber quién eres, porque ya has hecho el trabajo, ya atravesaste el fuego, ya te enfrentaste a tus vacíos. Eso es lo que te vuelve diferente. No es el físico, no es la ropa, no es el dinero, es tu energía, es tu conciencia, es tu integridad, es la paz que emanas. Porque en un mundo de ansiedad emocional, tú eres calma. En un mundo de carencias disfrazadas de amor, tú eres presencia real. Ella no se obsesiona contigo porque tú lo busques. Se obsesiona porque no entiende cómo puedes verla de verdad, sin necesitarla. Porque no comprende cómo alguien puede ser tan profundo sin volverse dependiente. Porque no está acostumbrada a que la escuchen sin que luego venga una expectativa. Y entonces comienza el eco. Ese eco interno que la hace pensar en ti en momentos que no esperaba. Porque tú no dejaste un vacío, dejaste una vibración, una forma de estar que no desaparece. Mientras otros le ofrecen intensidad momentánea, tú le ofreciste claridad emocional. Mientras otros trataban de impresionarla, tú simplemente fuiste tú. Mientras otros la ponían en un pedestal, tú la trataste como un igual. Y en ese trato, en ese respeto silencioso, hay algo profundamente atractivo. Porque le mostraste que no necesita disfrazarse para ser amada, que no necesita exagerar para ser vista, que puede ser ella, y tú seguirás siendo tú. Eso, para una mujer, es un respiro, porque en el fondo, todos estamos cansados de las máscaras, de las estrategias, de los juegos, y tú sin saberlo te has vuelto el hombre que no juega, porque ya no teme perder, porque has comprendido que nadie puede quitarte lo que no estás dispuesto a entregar desde la necesidad. Spinoza nos enseñó que todo lo que hacemos nace de una causa interna, que todo deseo es una forma de afirmación del ser, pero cuando esa afirmación viene desde el miedo, el deseo se convierte en cadena, y cuando viene desde la claridad, el deseo se convierte en libertad. Entonces tú deseas, pero no dependes, amas, pero no te anulas, te entregas, pero no te pierdes. Y esa forma de amar, sin apego, sin reclamo, sin posesión, es lo que te hace inolvidable. Porque ella en el fondo también quiere eso, también quiere sentirse libre pero conectada, también quiere sentirse deseada pero no controlada, también quiere elegir y no ser forzada, y tú se lo permites, le das espacio, le das aire, le das verdad, y en ese dar sin esperar, sin manipular, sin exigir, te conviertes en lo que su alma busca, aunque su mente aún no lo entienda. Tal vez pasen días, semanas, años, pero siempre habrá un momento, un día cualquiera, en que recuerde cómo se sintió a tu lado, cómo fue estar con alguien que no competía por su atención, porque ya tenía toda su atención en sí mismo, y entonces te pensará, te buscará, o simplemente te llevará dentro. Pero ya habrás dejado marca, porque tú no seguiste el camino de todos, no usaste las técnicas que te prometían éxito rápido, elegiste lo más difícil, trabajar en ti, convertirte en un hombre que puede sostener el silencio, que puede vivir sin miedo, que puede amar sin poseer. Y ese hombre, amigo,
no necesita rogar, porque ya está completo. Llega un momento en el que entiendes que todo el esfuerzo que hiciste por agradar, por convencer, por ser elegido, nunca te llevó a donde querías, porque en el fondo no querías una mujer, querías sentirte digno, querías validación, querías ser suficiente, pero nadie puede darte lo que tú no te das primero. Y eso es algo que la mayoría no quiere escuchar, porque es más fácil culpar a los demás. Es más cómodo pensar que el problema está afuera, que son ellas las que no ven tu valor, que el mundo es injusto. Spinoza lo entendió como pocos. Él decía que lo que llamamos maldad no es más que ignorancia, y eso aplica también al amor, porque amar desde la ignorancia es esperar que el otro te salve, es creer que el otro está obligado a sanar tus heridas, a llenar tus vacíos, a completarte. Pero amar desde el conocimiento es otra cosa, es saber que nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz, que tú eres causa de ti mismo, que tu bienestar nace del entendimiento, no de las circunstancias, y eso te libera. Ya no te conformas con migajas, ya no persigues amores a medias, ya no sacrificas tu dignidad por un poco de atención, porque has comprendido que tú no estás aquí para ser aprobado, estás aquí para vivir en coherencia, para pensar con claridad, para amar con libertad. Y entonces, ella te ve distinto, porque no estás atado, porque no necesitas, porque no finges, porque ya no buscas encajar. Has dejado de ser un personaje y te has convertido en un hombre real, ese hombre que camina con los pies firmes, que habla con calma, que mira sin ansiedad, ese que no promete lo que no siente, que no manipula, que no se doblega ante el miedo al abandono. Un hombre así no es común, porque requiere coraje, requiere desaprender todo lo que te enseñaron sobre el amor. Requiere mirar tu sombra sin huir, sentarte contigo en silencio y hacer las paces con quien eres. Pero cuando lo haces, todo cambia. Ya no te preguntas, ¿cómo la hago que me quiera? Ahora te preguntas, ¿quiero yo estar con alguien que no me ve? Ya no te preguntas, ¿qué hago para no perderla? Te preguntas, ¿quiero perderme a mí por tenerla? Ya no vives esperando señales, vives desde tu certeza. Y si ella regresa, que sea porque eligió libremente, no porque fuiste estratégico, no porque la presionaste, no porque la confundiste, sino porque al verte vio lo que ella también quiere ser, libre, consciente, plena, porque tú no eres un premio, ni una opción más. Eres un hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha dejado de buscar amor, y paradójicamente se ha vuelto imposible de ignorar. Eso es lo que realmente obsesiona, no la apariencia, no la insistencia, no la insistencia disfrazada de romanticismo. Lo que obsesiona es lo raro, lo auténtico, lo difícil de encontrar, lo que no se dobla ante la carencia. Un hombre completo no es el que no necesita a nadie, es el que sabe estar con alguien sin dejar de ser él mismo. Y si ella se va, tú sigues, no con rencor, no con orgullo herido, con comprensión, porque entendiste que cada persona llega para mostrarte algo, que cada encuentro es una oportunidad para ver más claro quién eres y qué mereces. Al final, esto no era sobre ella, ni sobre ninguna mujer, esto era sobre ti, sobre tu despertar, sobre tu proceso, sobre tu crecimiento. Tú viniste aquí para más que mendigar afecto, viniste para encarnar una verdad, para mirar de frente tus deseos y darles forma desde la sabiduría. Y si hay algo que te puedes llevar hoy, es esto: cuando dejas de rogar amor, te vuelves digno de él. Cuando dejas de necesitar ser elegido, te vuelves inolvidable. Cuando te eliges a ti primero, el mundo empieza a reflejar esa elección. Ese es el hombre que ella nunca va a olvidar. Ese es el hombre que no se doblega, que no se esconde, que no se arrastra. Ese eres tú, cuando decides dejar de ser menos de lo que puedes ser. Y como diría Spinoza, la libertad no es un privilegio, es el resultado del conocimiento verdadero. Así que conoce, entiende, libérate y observa cómo el amor te encuentra sin que tú lo persigas. Baruch Spinoza no fue un filósofo más, fue un rebelde silencioso. Nació en Ámsterdam en el siglo XVII, en una comunidad judía que esperaba de él una vida de obediencia y fe ciega. Pero él eligió pensar por sí mismo, y eso lo cambió todo. Lo expulsaron, lo maldijeron, lo aislaron. Y sin embargo, desde ese aislamiento, Spinoza construyó una de las visiones más profundas y radicales sobre la libertad humana. Y esa libertad no tiene nada que ver con hacer lo que uno quiere, tiene que ver con entender las causas que nos mueven, con dejar de reaccionar como autómatas emocionales y empezar a vivir desde la comprensión real del por qué sentimos lo que sentimos y deseamos lo que deseamos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las mujeres? Con todo. Spinoza decía que todo en la naturaleza
incluidos nuestros deseos, emociones y elecciones amorosas, ocurre por una causa. Nada es al azar, nada es por suerte. Si una mujer se siente atraída por ti, hay una razón, y si no lo está, también. Pero aquí viene lo esencial. Esa causa no está en lo que tú le digas, ni en lo que aparentes, ni en lo que tengas. Está en tu esencia, en tu modo de ser, en la manera en que entiendes y vives la vida. Según Spinoza, las personas no eligen lo que aman de manera libre. No somos libres para decidir qué nos gusta. Amamos lo que percibimos como fuente de mayor poder, de mayor afirmación de nuestra existencia. Amamos lo que nos conecta con la potencia de vivir. ¿Y cómo se aplica eso al amor entre hombre y mujer? Muy simple. Una mujer no se obsesiona con un hombre porque él la persiga, sino porque al estar cerca de él, siente que se conecta con algo más grande, más fuerte, más vivo. Cuando un hombre ruega, suplica, mendiga atención, está enviando un mensaje claro. Yo dependo de ti para sentirme bien. Y eso, lejos de atraer, repulsa. Porque no hay potencia ahí, solo necesidad. Y la necesidad, desde la perspectiva de Spinoza, no genera amor, sino lástima. El amor verdadero, el que brota de lo más profundo, nace cuando dos personas se encuentran no desde la carencia, sino desde la abundancia. Pero, ¿cómo se llega a esa abundancia interior? ¿Cómo se deja de depender emocionalmente de la aprobación externa, especialmente de una mujer que nos gusta? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve casi una terapia, una revolución silenciosa. Él nos enseña que la libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender por qué queremos lo que queremos. Y en esa comprensión ocurre algo mágico. La emoción ya no nos domina, porque la hemos entendido. El deseo deja de ser una cadena y se convierte en una brújula. Imagina esto, un hombre que ha comprendido que su valor no depende de ser elegido, que sabe que su existencia tiene valor por sí misma, que su presencia no necesita ser aprobada para ser valiosa. Ese hombre no necesita perseguir a nadie, porque no está en carencia, y sin embargo su sola presencia genera atracción, porque no está actuando desde la necesidad, sino desde la potencia. Las mujeres, como todos los seres humanos, están programadas, consciente o inconscientemente, para buscar lo que les incrementa su potencia de existir. Y un hombre que se domina a sí mismo, que no reacciona como un niño herido ante el rechazo, que no se desespera por ser querido, es un hombre que irradia fuerza, y esa fuerza se siente, no se ve, no se escucha, se percibe. Spinoza decía, el deseo es la esencia del hombre, pero lo importante no es desear, sino entender de dónde viene ese deseo. Si deseas a una mujer porque crees que ella completará lo que tú sientes que te falta, entonces estás perdido, porque ella nunca podrá darte lo que tú mismo no has sabido darte. Ahora bien, si la deseas porque la reconoces como alguien que puede compartir contigo un camino de crecimiento, sin dejar de ser tú mismo, entonces ese deseo ya no es esclavitud, es libertad compartida. Y es ahí donde ocurre el giro, cuando ya no necesitas rogar, porque has comprendido que el verdadero poder está en ti, ella empieza a verte con otros ojos. No porque le estás diciendo lo que quiere oír, sino porque tu modo de ser le recuerda algo profundo, algo que no se puede explicar con palabras, la presencia de alguien que ha despertado. Esa presencia de alguien que ha despertado no es común, es rara, es poderosa, y por eso mismo se vuelve atractiva en un nivel que va más allá de lo físico, de lo social o incluso de lo emocional. Es una atracción existencial, y en ese nivel, una mujer no puede evitar sentirse movida, no porque tú la empujes, la convenzas o la seduzcas, sino porque ella, en el fondo, quiere acercarse a lo que la hace sentir más viva. Spinoza nos ofrece un camino distinto, el de dejar de luchar contra la realidad y empezar a comprenderla, y en el ámbito amoroso, esto implica dejar de perseguir ilusiones, dejar de intentar forzar conexiones, y empezar a cultivar un tipo de serenidad interior que no depende de que te amen, sino de que tú comprendas por qué quieres que te amen. Muchos hombres actúan desde la ignorancia de sí mismos. Se visten de determinada manera, hablan con cierto tono, imitan comportamientos, todo para encajar en un molde que creen que las mujeres desean. Pero eso es actuar desde el miedo. Y el miedo, dice Spinoza, es una de las pasiones más debilitantes que existen. Es lo opuesto a la libertad. Y quien vive con miedo al rechazo, quien actúa para evitar el dolor, no está viviendo desde su esencia, está traicionándose a sí mismo. Por eso, lo primero que debes comprender si quieres que una mujer te elija, sin que tengas que rogar, es esto. Nadie elige lo que no respeta, y nadie respeta lo que no se respeta a sí mismo. Así de simple. Y el respeto no se exige, se proyecta.
No es un grito, es una actitud. Surge del silencio de quien no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia ya habla por él. Spinoza decía que la mente humana es parte de la naturaleza y que está sujeta a las mismas leyes que gobiernan el universo. Eso significa que tu manera de pensar, sentir y actuar no es algo aislado, sino parte de un todo interconectado. Y si tú estás en conflicto contigo mismo, si hay contradicción entre lo que deseas y lo que haces, si no hay coherencia interna, entonces tu energía será caótica. Y esa energía, aunque tú no lo notes, se percibe y aleja. En cambio, cuando hay coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, ocurre algo casi mágico, transmites verdad. Y la verdad, incluso cuando no es perfecta, es irresistible, porque la mayoría de las personas están rodeadas de máscaras, de mentiras, de apariencias. Encontrar a alguien auténtico que no juega juegos, que no necesita impresionar, es como encontrar agua en el desierto. No se necesita mucho más, basta con eso. Pero ¿cómo lograr esa autenticidad profunda de la que hablaba Spinoza? ¿Cómo dejar de actuar desde la necesidad y empezar a vivir desde la comprensión? La clave está en lo que él llamaba conatus, el esfuerzo por perseverar en el propio ser. Es decir, todo ser tiende naturalmente a mantenerse en su esencia, a afirmarse, a existir plenamente. Cuando tú actúas en contra de eso, cuando finges, cuando te haces pequeño, cuando callas lo que piensas para agradar, estás traicionando tu conatus. Y esa traición se paga con sufrimiento, con dependencia, con vacío. En cambio, cuando vives conforme a tu naturaleza, cuando piensas por ti mismo, cuando actúas desde la comprensión de quién eres y qué quieres, entras en armonía con el orden de la naturaleza. Y entonces, incluso el deseo amoroso cambia de forma. Ya no es necesidad, es expresión. Mujeres se obsesionan con hombres que expresan una forma profunda de libertad, no con los que se arrastran por amor, sino con los que, incluso deseando intensamente, pueden seguir su camino si no son correspondidos, porque ahí hay fuerza, y la fuerza es profundamente atractiva. Hay algo más que Spinoza enseñaba y que es vital comprender. Nadie es libre mientras no comprenda las causas de su comportamiento. Es decir, si tú sientes celos, ansiedad, miedo a que te dejen, si te obsesionas con alguien que no te corresponde, no eres libre. Estás siendo dominado por pasiones tristes. Y esas pasiones no solo te quitan la paz, te quitan el atractivo, porque una mente agitada, un corazón necesitado, un cuerpo que se tensa frente al rechazo, no seduce, aleja, mientras que la serenidad de quien ha entendido sus emociones, de quien ya no necesita manipular ni rogar, crea una atmósfera irresistible, no por lo que se dice, sino por lo que se transmite sin palabras. Entonces, si quieres que una mujer te elija sin que tengas que rogar, empieza por elegirte tú, pero no desde el ego. No se trata de creerte mejor que nadie, se trata de dejar de vivir como si fueras menos que lo que ya eres. Y eso solo se logra con autoconocimiento, con una observación sincera de ti mismo, con la valentía de mirarte sin máscaras. Spinoza no creía en el alma separada del cuerpo, ni en la idea de que somos seres caídos esperando redención. Para él, somos parte de la misma sustancia infinita que es la naturaleza. Lo divino está en ti, en tu pensamiento, en tu deseo, en tu capacidad de comprender, y si logras verte así, no como alguien que necesita ser salvado por el amor de una mujer, sino como alguien que ya es completo, entonces empiezas a irradiar algo distinto, y ese algo distinto no es visible a simple vista, pero se siente. Es lo que hace que una mujer te mire con otros ojos, que piense en ti cuando no estás, que se pregunte qué es lo que te hace tan distinto. Y ese misterio no es un truco, es la consecuencia natural de haber dejado de ser esclavo de tus pasiones para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Cuando tú te transformas, el mundo responde. Y las mujeres también. Cuando tú te transformas, el mundo responde. Y las mujeres también. Porque ya no estás esperando que ellas te completen, ni que te salven, ni que te digan quién eres. Has comprendido que la única forma verdadera de conexión nace entre dos seres que no se necesitan, pero que se eligen libremente. Y esa elección, precisamente por ser libre, es profundamente poderosa. Aquí es donde el pensamiento de Spinoza se vuelve radicalmente distinto a todo lo que nos han enseñado sobre el amor. Él decía que el amor no es una emoción pasiva, sino una forma activa de afirmación. No amamos por accidente, amamos porque algo en el otro aumenta nuestra potencia de existir. Por eso, cuando tú vives desde tu propia verdad, desde tu potencia real, te vuelves un imán para quienes desean algo más que una relación superficial. Te vuelves alguien inolvidable.
Y esto no tiene nada que ver con tener dinero, con ser atractivo físicamente o con tener habilidades sociales. Tiene que ver con vibrar en un nivel distinto, con no ser uno más del montón, con dejar de actuar desde el vacío y comenzar a vivir desde el sentido. Piénsalo bien, ¿cuántas veces intentaste gustar y no funcionó? ¿Cuántas veces hiciste todo bien y aún así te ignoraron? Es porque el problema no estaba en tus acciones, sino en tu energía de fondo, en la intención desde la cual hacías lo que hacías. Si la intención era, quiero que me elijan para sentirme valioso, entonces estabas condenado desde el inicio. Pero si la intención es, yo ya tengo valor, y si comparto, es desde mi plenitud, entonces toda tu realidad cambia. Spinoza decía que la libertad se alcanza cuando entendemos que somos parte de un orden mayor, y que ese orden no es caótico, sino profundamente racional. Tus emociones, tus deseos, tus miedos, todos tienen causa, y cuando entiendes esas causas, te liberas. Ya no reaccionas, actúas con claridad, ya no deseas desde la carencia, sino desde la comprensión. Es por eso que un hombre que se conoce a sí mismo, que ha reflexionado sobre sus pasiones y que ha transformado su dependencia en autocomprensión, tiene un aura distinta. No es arrogante, no es frío, no es indiferente, pero tampoco es necesitado, ni ansioso, ni sumiso. Está presente, tranquilo, centrado. Y eso, en un mundo lleno de hombres que viven desconectados de su esencia, se vuelve magnético. Mujeres no se obsesionan con los que están disponibles todo el tiempo, ni con los que hacen de todo para gustarles. Se obsesionan con aquellos que parecen tener un propósito más grande, con aquellos que no se pierden por amor, que pueden amar intensamente, pero nunca dejar de ser ellos mismos. Porque en el fondo todos buscamos lo mismo, estabilidad emocional. Y esa estabilidad solo puede ofrecerla a alguien que ha trabajado en sí mismo, alguien que no depende de otro para estar bien. Y eso, aunque no se diga con palabras, se siente. La propuesta de Spinoza es casi una meditación existencial. Conócete, comprende tus emociones, deja de reaccionar, vive desde la razón. Y esto no significa volverse frío o calculador. Al contrario, significa vivir con más intensidad, pero sin perder el eje. Significa amar sin miedo, pero también dejar ir sin dolor. Porque sabes que nada real se puede perder y que todo lo que no es esencial simplemente se transforma. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto hoy mismo? Empieza por observarte, con brutal honestidad. ¿Estás actuando desde la carencia o desde la plenitud? ¿Tus palabras hacia ella nacen de la necesidad de agradar o de la verdad de lo que sientes? ¿Tu presencia es un reflejo de tu miedo a no ser elegido o una expresión de tu libertad? La próxima vez que estés frente a una mujer que te atrae, no pienses en impresionarla. Piensa en ser tú, pero no el tú condicionado por el deseo de aprobación. El tú que ha despertado, que comprende que su valor no se negocia, que no necesita competir, ni demostrar, ni convencer, porque cuando tú estás bien contigo mismo, cuando no dependes emocionalmente del resultado, todo cambia. Y esto no es una estrategia, es una consecuencia. Cuando tú vives en coherencia, en paz contigo, inevitablemente transmites eso. Y ella, si también está conectada, lo va a notar. Y si no lo nota, no importa, porque tú no estás ahí para llenar un vacío. Estás ahí porque elegiste compartir desde tu abundancia. Ese es el secreto de quienes no ruegan, pero aún así son elegidos. No están esperando ser aprobados, están caminando su camino. Y si alguien quiere caminar al lado, bienvenido. Pero si no, también está bien. Spinoza decía que el sabio no piensa en la muerte, sino en la vida. Y yo te digo, el hombre que ha comprendido su naturaleza no piensa en ser amado, sino en amar, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Y ahí ocurre lo inevitable. Cuando dejas de buscar desesperadamente ser elegido, ella empieza a sentir curiosidad, porque ya no eres uno más, ya no juegas el juego, te has salido del sistema, eres libre, y la libertad es irresistible. La libertad es irresistible, pero no porque prometa nada, sino porque lo incluye todo. El hombre que ha comprendido esto, deja de mendigar amor, porque se ha convertido en amor. Ya no busca ser elegido por alguien más, porque se ha elegido a sí mismo con una convicción tan profunda que no necesita prueba externa. Y aquí hay un giro que casi nadie está preparado para aceptar. Cuando una mujer siente que tú puedes vivir sin ella, que no estás aferrado a una imagen romántica, que no la necesitas para validar tu existencia, algo se activa en su interior. No es orgullo, ni reto, ni estrategia. Es una llamada más profunda, la llamada de lo real, de lo sólido, de lo raro. Porque en una época donde casi todos están fragmentados,
buscando afuera lo que perdieron por dentro. Encontrarse con alguien que ya se ha encontrado a sí mismo es como descubrir un oasis en medio de la desolación emocional. Y no hablamos aquí de perfección, ni de frialdad, ni de superioridad. Hablamos de autenticidad, de serenidad, de conciencia. Spinoza decía que la esencia del ser humano es el deseo, pero ese deseo no es lo mismo que necesidad. Es deseo de persistir, de expandirse, de comprender. Por eso, el hombre que se alinea con su esencia no desea dominar, ni poseer, ni impresionar. Desea comprender, y esa comprensión lo hace libre. Aplicado al amor, esto es revolucionario, porque transforma la dinámica. Ya no se trata de conseguir, sino de compartir. Ya no buscas que ella te llene, sino que ambos puedan elevarse juntos. Ya no hay apego, sino presencia. Y la presencia de alguien libre siempre se siente distinta, más ligera, más profunda, más real. Mujeres no se obsesionan con los que se arrastran por atención. Eso les da lástima, o en el peor de los casos, las aleja. Se obsesionan, aunque ni ellas lo sepan explicar, con los hombres que parecen estar en paz con el silencio, que no se apresuran a responder cada mensaje, que no reaccionan emocionalmente a cada movimiento, que no se alteran frente al rechazo, porque ese tipo de hombre transmite algo que vale más que 1000 palabras: seguridad emocional. Pero esta seguridad no es actuada, no se finge, no se construye con frases hechas ni con técnicas de seducción. Se gana con trabajo interior, con noches de soledad profunda, con lágrimas sinceras que terminan en claridad, con preguntas difíciles que uno se hace frente al espejo. ¿Por qué quiero que me quieran? ¿Qué estoy evitando al perseguir esta atención? ¿Qué parte de mí he abandonado para sentirme suficiente? Esas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras, porque te obligan a dejar de mirar hacia afuera. Te enfrentan contigo mismo, y ahí es donde empieza la verdadera transformación, la que no se puede compartir con nadie, pero que se refleja en todo. Spinoza decía que la libertad consiste en actuar guiado por la razón, no por el impulso, ni por la emoción pasajera, ni por la aprobación ajena. Eso implica que muchas veces tendrás que hacer lo más difícil: no reaccionar, no correr tras lo que se aleja, no aferrarte a lo que no fluye. Y en esos momentos parecerá que estás perdiendo algo, pero en realidad estás ganando tu poder. Cuando aprendes a dejar ir sin dolor, cuando puedes ver cómo alguien se aleja y aún así conservar la paz, has tocado una forma de sabiduría que pocos alcanzan. Y esa sabiduría no se grita, se transmite, se siente en tu mirada, en tu postura, en tu energía. Y sí, ella lo va a notar. Tal vez no al principio, tal vez no en las primeras conversaciones, pero con el tiempo, algo en ella va a empezar a hacer preguntas internas. ¿Por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué su calma me persigue? ¿Qué hay en él que lo hace tan distinto a los demás? Y ahí, sin que tú hagas nada especial, empieza la obsesión. No una obsesión tóxica o posesiva, sino un interés genuino, profundo, difícil de explicar, porque no te ha elegido por lo que mostraste, sino por lo que transmitiste sin hablar, por lo que se percibe cuando un hombre ha dejado de pedir permiso para ser él mismo. Este tipo de energía no se aprende en libros de seducción ni se copia de influencers. Nace de la transformación interior. Y esa transformación ocurre cuando entiendes que no estás aquí para ser deseado, sino para comprender la naturaleza de tu deseo. Spinoza decía que el conocimiento verdadero libera, y lo que más te esclaviza no es lo que no tienes, sino lo que no entiendes. Por eso, mientras más te conoces, más libre eres. Y mientras más libre eres, más auténtico te vuelves. Y en un mundo lleno de copias, la autenticidad es el mayor afrodisíaco. Así que deja de buscar el método. Deja de analizar qué decir, cómo mirarla, cuándo escribirle. Pregúntate en cambio: ¿estoy actuando desde mi esencia o desde mi miedo? Esa respuesta por sí sola cambiará tu camino, porque cuando actúas desde tu esencia, no necesitas manipular. El universo responde. Lo que es para ti empieza a fluir, y lo que no simplemente se disuelve sin conflicto, porque tú ya no estás apegado a lo que venga de afuera, estás enraizado en lo que nace de adentro, y entonces sí, sin darte cuenta, empiezas a volverte inolvidable, no por lo que haces, sino por lo que eres. Una mujer puede olvidar lo que le dijiste, incluso puede olvidar lo que hiciste por ella, pero jamás va a olvidar cómo se sintió a tu lado. Y si a tu lado se sintió libre, segura, vista, entonces nunca va a poder borrarte de su memoria. Esa es la clase de conexión que no se fabrica con flores ni promesas, sino con presencia. Spinoza, cuando hablaba de la libertad del alma, no se refería a una libertad externa, sino a un estado interno, uno donde ya no eres arrastrado por tus emociones,
donde ya no estás sometido a los vaivenes del deseo ciego, donde puedes sentir, pero también comprender lo que sientes, donde puedes amar sin perderte. Eso en términos emocionales es el principio del magnetismo real, porque el hombre que se ha vuelto dueño de sí mismo ya no reacciona al rechazo, no se desestabiliza por el silencio ajeno, no busca forzar el destino. Él simplemente observa, elige y sigue, desde la calma, desde la claridad, desde la certeza de que nada real puede ser dañado. Mujeres lo sienten, lo perciben, puede que no sepan ponerlo en palabras, pero lo notan. Hay algo en ti que no se quiebra, que no se desespera, que no cae en juegos emocionales. Y eso en un mar de incertidumbre emocional es como un faro, como un refugio, como algo que no están acostumbradas a ver. Por eso, cuando un hombre así aparece, no pueden evitar sentirse atraídas, pero no por lo que él muestra, sino por lo que él ya no necesita demostrar. No compite, no actúa, no convence, solo es. Y en ese ser hay una autenticidad tan potente que deja huella. Y aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de los hombres jamás llegarán a este punto. No porque no puedan, sino porque están demasiado distraídos buscando aprobación. Quieren técnicas, quieren resultados rápidos, quieren dominar el juego, sin darse cuenta de que el verdadero poder está en salirse del juego. Spinoza decía que todo lo que ocurre, ocurre por una razón, y si te obsesionas con alguien que no te corresponde, eso también tiene causa. Esa causa, muchas veces, es tu propia desconexión contigo mismo. Estás buscando en ella lo que no has sabido darte: validación, propósito, dirección. Pero nadie puede darte lo que tú mismo no estás dispuesto a construir desde dentro. Y es ahí donde empieza el trabajo real. No con trucos, no con frases, sino con silencio, con reflexión, con decisiones difíciles, con el coraje de mirar tus propias sombras y dejar de culpar al otro por lo que tú mismo has abandonado. Este camino no es fácil. Requiere paciencia, requiere renunciar a la gratificación inmediata, requiere soportar momentos de duda profunda. Pero al otro lado, hay algo que ningún otro camino te puede dar: soberanía interior. Cuando llegas a ese punto, ya no ruegas por atención, ya no vives esperando un mensaje, una señal, una aprobación. Vives desde tu centro, desde tu eje, desde tu conciencia, y todo lo que llegue desde ahí será un regalo, no una necesidad. Y es aquí, justo aquí, cuando ella empieza a volverse hacia ti, porque no le estás pidiendo nada, porque no le estás exigiendo nada, porque no estás intentando manipular sus emociones ni presionar sus decisiones. Estás simplemente viviendo tu verdad. Y eso tiene más fuerza que cualquier argumento. Tal vez ella no lo note al principio, tal vez incluso se aleje, pero cuando compare, y créeme, lo hará, lo que tú le diste con lo que otros ofrecen, empezará a comprender que había en ti algo distinto, algo estable, algo que no se doblegaba por necesidad, y ese algo no se inventa, se cultiva, se cuida, se protege, porque no es una imagen, es tu esencia, es tu claridad, es tu capacidad de estar solo sin sentirte solo, es tu fortaleza emocional, tu madurez, tu dirección. Spinoza nos da aquí una lección poderosa, que el amor verdadero no esclaviza, sino que libera, y que solo cuando dejas de buscar controlar el amor, puedes experimentarlo plenamente, no como un contrato, sino como una experiencia viva, libre, consciente. Por eso, si realmente quieres que una mujer te elija sin que tú ruegues, sin que te desgastes, no busques fórmulas mágicas, busca profundidad, trabaja en ti, en tu visión, en tu serenidad, en tu coherencia, porque cuando tú estás completo, cuando ya no necesitas llenar ningún vacío, te vuelves inevitable. Ella se obsesiona contigo cuando dejas de ser uno más, cuando tu forma de estar en el mundo ya no depende de su mirada, cuando tu felicidad no está atada a su presencia, cuando puedes verla, admirarla, amarla incluso, sin hacer de ella tu centro. Ese tipo de amor, libre, consciente, despierto, no se olvida, se queda, se mete en la piel, entra en el recuerdo, vuelve en los silencios, porque fue real, porque no pedía, porque no exigía, porque simplemente era. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en ese tipo de hombre, no por lo que hiciste, sino por lo que elegiste dejar de hacer, por el miedo que soltaste, por la dependencia que sanaste, por la libertad que construiste desde dentro. Spinoza no hablaba de conquistar el mundo, hablaba de conquistarte a ti mismo. Y si lo piensas bien, no hay meta más difícil ni más poderosa, porque el mundo está lleno de hombres que creen que lo tienen todo: dinero, estatus, atención, pero no se tienen a sí mismos, viven en función de lo externo, son fuertes por fuera, pero frágiles por dentro.
Necesitan ser admirados para sentirse valiosos. Necesitan ser deseados para creerse completos. Y ahí es donde Spinoza rompe el paradigma, porque dice que la libertad no es hacer lo que quieres, sino entender por qué lo quieres. No se trata de controlar el entorno, sino de comprender las causas que te mueven. Y cuando entiendes tus causas, dejas de actuar como autómata, dejas de ser esclavo del deseo, empiezas a vivir desde la claridad. Esto, aplicado a tus relaciones, lo cambia todo. Porque ya no persigues, ya no te rebajas, ya no entras en esa danza triste del me dejo ver para que me elijas. No, tú eliges, tú decides, tú te conviertes en el centro de gravedad de tu experiencia, y eso no te vuelve arrogante, te vuelve íntegro. Y cuando una mujer te percibe desde ahí, lo siente. Puede no entenderlo al principio, pero algo en su cuerpo lo capta, su intuición lo reconoce. Este hombre no se va a quebrar por mí, no se va a perder por mí. No va a dejar de ser el mismo por tenerme. Y eso, aunque parezca contraintuitivo, atrae como un imán, porque todos queremos amor, sí, pero nadie quiere cargar con el alma rota de otro, nadie quiere ser responsable de la autoestima de alguien más, nadie quiere amar a un hombre que no se ama a sí mismo, y ahí es donde fallan tantos. Creen que si dan todo, si complacen en todo, si están siempre disponibles, serán amados. Pero lo que transmiten no es amor, es necesidad, no es entrega, es carencia, no es presencia, es vacío, y el vacío no se puede disimular. Puedes vestirlo con frases bonitas, con regalos, con promesas, pero tarde o temprano se nota, y entonces ella se aleja, no porque no haya algo valioso en ti, sino porque ni tú has aprendido a verlo todavía. El cambio ocurre cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Cuando entiendes, como Spinoza lo entendió, que todo lo que sucede es una manifestación del orden natural y que tu paz no depende de los demás, sino de tu relación con la realidad. Entonces, dejas de esperar, dejas de perseguir, dejas de forzar y empiezas a fluir, y ese fluir es magnético, porque no es pasividad, es presencia, es aceptación lúcida, es actuar desde la razón, no desde el miedo, desde la plenitud, no desde la falta. Así, cuando te acercas a una mujer, no llevas contigo el peso de la expectativa, no estás esperando nada, no estás desesperado por atención, solo compartes tu esencia, solo estás presente, solo existes. Y eso, en un mundo ruidoso y superficial, es impactante. Ella lo nota y empieza a cuestionarse. ¿Por qué no se siente presionada contigo? ¿Por qué no sientes que le estás vendiendo algo? ¿Por qué no te ve ansioso por gustarle? Y entonces, poco a poco, empieza a pensar en ti más de lo que esperaba, porque no te quedaste en la superficie, porque no intentaste impresionarla, porque no intentaste convencerla de nada, simplemente fuiste, estuviste, mostraste un equilibrio que no se encuentra todos los días, y lo mejor es que tú no estabas actuando, no lo hiciste para manipular, no lo hiciste para generar una reacción, lo hiciste porque esa es tu nueva forma de existir, porque has comprendido que tu valor no depende de ser elegido, has dejado de rogar por amor, y en ese acto silencioso has vuelto imposible ser ignorado, porque nadie olvida a quien no necesitó ser amado para amar, nadie olvida a quien no se quebró frente al rechazo, nadie olvida a quien caminó con dignidad incluso en la incertidumbre, y eso no significa frialdad, significa profundidad, significa que tu amor ya no es frágil, que tu entrega no es desesperada, que tu deseo no está contaminado por la inseguridad. Es aquí donde ocurre la alquimia. Cuando tú te transformas, todo a tu alrededor empieza a responder.